Buenas noches. La cultura gnóstica del Perú, AGEACAC, les saluda cordialmente a todos ustedes que a través de estos medios digitales nos están siguiendo. Por este canal de YouTube, Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, Twitter, WhatsApp o por otros medios electrónicos. Nos sentimos regocijados por contar con su directa presencia. Bienvenidos al ciclo nacional de conferencias gnósticas, taller práctico, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. La cultura gnóstica del Perú, AGEACAC, es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es llevar a todo el Perú y por extensión a todo el mundo el conocimiento gnóstico. La gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento señalaban como grandes misterios y enigmas. Como organización nos preocupa fundamentalmente la regeneración del ser humano y el desarrollo de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas en el fondo de nosotros mismos, en cada uno de ustedes. En la cultura gnóstica del Perú, AGEACAC, creemos firmemente en que toda persona tiene dentro de sí el poder para transformar su vida, y esto lo puede hacer practicando las sublimes enseñanzas del esoterismo cristiano, dejadas por el mismo Cristo cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta noche nos complace sobremanera poner a su consideración el primer tema, los 7 médicos de la naturaleza, del ciclo nacional de conferencias gnósticas, taller práctico, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Bueno, acá vamos a entender un poco y vamos a hablar sobre 7 aspectos o 7 médicos de que la naturaleza ya nos ha brindado desde tiempos muy antiguos, incluso mucho antes del hombre. Acá vamos a mencionar a los 4 elementos ya conocidos. Por ejemplo, tenemos el fuego, la tierra, el aire y el agua. También vamos a hacer mención un poco sobre las plantas, esas plantas medicinales que nos sirven y nos ayudan a cada uno de nosotros para una mejoría a nivel de salud. También vamos a hablar sobre los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos tenemos que consumir para nuestro avance espiritual, para una mejora física y poder regenerarnos a nivel físico, mental, psicológico y emocional? También vamos a hablar la importancia del descanso en cada uno de nosotros, ya que en la actualidad nosotros, por índole del trabajo, lamentablemente nos sobreexcedemos en el descanso y la ciencia oficial nos menciona de que nosotros tenemos que descansar un rango de 7 a 8 horas. Pero actualmente el común de la gente no lo está haciendo. Está descansando 5, 4 horas, 6 horas, y esto va a traer unos problemas muy perjudiciales a nivel físico. Y ahora nosotros vamos a hablar todo esto, y mi persona va a dar esta exposición de los 7 médicos de la naturaleza. Soy una persona que es instructor gnóstico nacional. Y ahora vamos a dar inicio a la conferencia. Los 7 médicos de la naturaleza. Hay una gran máxima que nos menciona Hipócrates, conocido también como el padre de la medicina, que dice así: que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. ¿Qué nos quiere decir con esto? De que nosotros tenemos que quitarnos ese chip de que nos duele algo y ya tenemos que automáticamente ir a la farmacia y comprar un medicamento para que pueda corregir eso. Es como que solamente va a curar la consecuencia, pero no la raíz del problema. Entonces, si nosotros llevamos una buena alimentación saludable, una buena alimentación, una correcta alimentación, nosotros vamos a evitar esto. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Ahora vamos a hablar del primer médico de la naturaleza, que es el aire. Al momento de hablar del aire, sí o sí se tiene que hablar del prana. El prana
es un término que significa aliento de vida. Esto se usa en el Medio Oriente, en la cultura hindú. Este aliento de vida siempre va a salir en cada día en el rango de las 5 a las 7 a.m. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados, como los antiguos, ¿no? Los campesinos, de que nos despertábamos, digamos, 4, 5, 6 de la mañana, nosotros vamos a obtener este prana. Y este prana se encuentra en toda la atmósfera. Y vamos a inhalar, incluso si uno puede comprobar esto, puede comprobar de que el aire, el oxígeno, es más. En cambio, si nosotros nos vamos a esas ciudades que su clima está totalmente contaminado, el aire no es nada puro, incluso uno puede dañarse con todo ese dióxido de carbono que existe. Existe un ejercicio que nosotros enseñamos acá en la ciencia y cultura gnóstica, que se llama el pranayama. Ya se ha dado una conferencia del pranayama egipcio, pero no está de más hacerle una pequeña mención, porque es un ejercicio que nos va a permitir oxigenarnos de manera correcta y poder cuidar sabiamente nuestras energías. Y este ejercicio va de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tapar el orificio del derecho de la nariz, pero antes de eso vamos a relajarnos y vamos a exhalar todo el oxígeno que tengamos en los pulmones. Y vamos a tapar el orificio derecho y vamos a hacer una pequeña inhalación. Vamos a acumular todo el oxígeno posible en los pulmones. Y vamos automáticamente a tapar. Y vamos a retener ahí unos segundos el oxígeno. Y luego de eso, vamos a exhalar por el otro orificio. Entonces ya abrimos el orificio derecho y vamos a exhalar. Y hacemos la misma operación. Por el orificio derecho ahora vamos a inhalar. Automáticamente cuando ya hemos llenado los pulmones, vamos a cerrar. Y vamos ahí a aguantar. Vamos a aguantar todo lo que se pueda. Y ya volvemos al inicio. El orificio derecho tapado y vamos a exhalar por el orificio izquierdo. Entonces, este ejercicio nos va a permitir poder oxigenar el cerebro. Hay un dato más que me gustaría compartir. Cuando hay una buena oxigenación a nivel cerebral, evitamos el cáncer, porque el oxígeno, ¿cuál es el transportista del oxígeno? Viene a ser la sangre. Cuando la sangre está bien oxigenada, ya no va a haber esas células cancerígenas. Vamos también a mencionar los beneficios que la ciencia moderna nos da con una buena oxigenación. Es la mayor producción de sangre, ¿ve? Elimina las toxinas, la mejor asimilación de alimentos y mejora el metabolismo. Nosotros tenemos que llegar a un punto de equilibrar el metabolismo, porque si lo tenemos muy lento, también vamos a subir de peso muy rápidamente. Por ende, nosotros tenemos que acelerarlo a un punto, tampoco irnos al extremo, para que todos los alimentos se procesen muy rápido, pero lamentablemente hay gente de que cena, digamos, 8 de la noche y ya totalmente cansado, como que se siente muy pesado, no puede descansar, cuando ya se echa empieza ese reflujo. Entonces nosotros vamos a evitar un sinfín de enfermedades con el simple hecho de saber usar el aire. Ahora, vamos a mencionar un poco del agua. En síntesis, el agua es energía, porque nosotros cuando estamos totalmente agotados, ¿qué hacemos? Nuestro cuerpo nos pide agua. Nosotros tenemos que hidratarnos. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué tanta exigencia de hidratación? Es porque nosotros somos del 65 a un 70% de agua. Y curiosamente, un buen dato de que el planeta Tierra también. Por eso que nosotros en la cultura gnóstica no nos cansamos de decir de que nosotros somos un planeta en miniatura. Por eso también decimos que somos un microcosmos. Y también existe el macrocosmos, donde están los planetas, el universo. Uno de los principios del hermetismo que es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Lo mismo pasa acá. Vamos a mencionar, por ejemplo, algunos beneficios de una buena hidratación. Aumenta la energía. Por eso es recomendable que nosotros tenemos que hidratarnos apenas nos despertamos del sueño.
nos despertamos, no sé, imagínense, 5, 6 de la mañana, 4 y media de la mañana, lo primero que uno tiene que hacer, ingerir un vaso, 2 vasos de agua, para que se active ese sistema digestivo y todo funcione correctamente. Pero ahora imagínense de que nos despertamos y no tomamos agua hasta las 10, 11 de la mañana. Entonces no nos vamos a despertar con esa energía que nos caracteriza como seres humanos. Vamos a despertar totalmente cansados. Ese sistema digestivo va a ser totalmente perezoso también. Mejora la digestión. Ya no va a existir un grado de estreñimiento, por ejemplo. Eso tenemos que aprovechar y saber usar mucho esto también. Por ejemplo, el agua tampoco es tan recomendable dormir así con un exceso de agua, ¿no? Porque no te va a permitir descansar, porque te va a estar llamando para poder miccionar durante toda la noche. Muy aparte de que los riñones no deberían de ingerir agua de hecho porque de alguna manera se enfrían y como que se resfrían. Y eso causa también unas enfermedades al riñón. Por eso nosotros tenemos que cuidar todo esto. Y también hay que hacer hincapié de un científico, Masaru Emoto, de que él hizo un estudio al agua. ¿Por qué creen ustedes que existe el agua bendita, por ejemplo? Él cristalizó o vio a nivel microscópico el agua cuando nosotros le decimos palabras bonitas, palabras amorosas, por ejemplo, puede ser paz, amor, te amo, etc. Y allí se formaban como unos copos de nieve totalmente hermosos. En cambio, cuando le ponían, por ejemplo, unas palabras mal dichas, ¿no? Por ejemplo, te odio, no sirves para nada, etc., formaban unas imágenes totalmente horribles, terribles. Y lo mismo pasaba con la música. En la música nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, si le ponía una música clásica, algo que tenga una letra inspiradora, sin caer en el sentimentalismo, esos cristales de agua también se formaban totalmente simétricos, hermosos, muy maravillosos. Pero en cambio cuando le ponían un heavy metal, por ejemplo, un rock muy pesado, ya se formaban unas imágenes totalmente horrorosas también. Por eso nosotros, y miren lo curioso, de que en primera instancia yo les había dicho de que somos 70 a 65% de agua. Y si eso pasaba con una gotita de agua, imagínense, una molécula del agua, y nosotros, si somos mayor parte de agua, ¿qué pasará con nosotros, con nuestro interior? Entonces, allí se comprueba científicamente de que nosotros tenemos que saber qué decir, qué hablar, y también qué escuchamos, qué tipo de música escuchamos, con qué tipo de gente nos estamos juntando, nos estamos rodeando. El doble sentido también altera todas esas partículas del agua. Entonces, hagamos hincapié y una pequeña reflexión sobre lo que estamos escuchando y hablando, queridos alumnos. Ahora, el tercer médico de la naturaleza es la tierra. Uno se preguntará por qué la tierra, ¿no? Porque la tierra es como tratamiento, es muy antiguo, lo usaban los egipcios. Por ejemplo, ¿qué hacían? Ellos hacían enterramientos. Obviamente la cabeza afuera, ¿no? Se podían enterrar, por ejemplo, todo el cuerpo y se quedaban durante media hora, 1 hora, 2 horas. Y existe una magia ahí en la tierra de que uno se descarga. Existe una energía que se llama la pirelestática, de que esas toxinas son las que nos causa ese estrés, ese cansancio, ese mal humor. Pero si nosotros nos tomamos el tiempo de descalzarnos, quitarnos esos zapatos que siempre cargamos, y nos vamos un ratito a la playa, al campo, y solamente nos paramos media hora, 20 minutos, nosotros vamos a descargar todas esas energías y nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo vital van a necesitar un descanso profundo para poder culminar esa reparación. Es por eso el motivo de que cuando nosotros nos vamos a la playa, nos bañamos, nos quedamos en la arena, como estamos descalzos, cuando llegamos a nuestros hogares, lo primero que queremos hacer es bañarnos y dormir. Si llegamos 5 o 6 de la tarde, somos capaces de dormir hasta el otro día, 6, 5 de la mañana, 7 de la mañana.
Ese es el motivo, y lo curioso es que nos sentimos totalmente descargados, con una buena vibra, se dice, ¿no? Totalmente sanos, enérgicos, elásticos también. Y esa es la ventaja de la Tierra, que lamentablemente nosotros no lo sabemos aprovechar. Antiguamente las casas de campo, ¿no? Totalmente, todo era un piso, máximo 2 pisos. Pero ahora existen edificios de 20, 10, 30 pisos. Y si ustedes se percatan y van más allá, se están dando cuenta que el ser humano se está alejando de la Tierra. Y estamos totalmente en el 15º piso, imagínense. Y estamos allí sin contacto con la Tierra, más que cuando bajamos, nos vamos a trabajar o nos vamos a hacer una actividad. Y no estamos teniendo contacto con la naturaleza, con la Tierra. Y allí nos vamos cargando de esa energía. Y allí empiezan los problemas, las enfermedades, nos llenamos de toxinas. Por eso nosotros tenemos que volver al campo. Pero no me malinterpreten de volver al campo de la noche a la mañana, volverse un campesino a tiempo completo. Sino lo recomendable es, por ejemplo, ¿no? Si uno trabaja de lunes a viernes, un domingo puede ir mediodía al campo con la familia, quitarse los zapatos, andar totalmente descalzos y descargar esas energías que la madre naturaleza nos va a poder ayudar. También tenemos que hacer hincapié y un comentario al beneficio de la arcilla. Por ejemplo, con la arcilla se pueden tratar edemas en las piernas, celulitis, la fiebre interna que lamentablemente muchas de las personas tenemos. ¿Y uno cómo se da cuenta cuando tiene esa fiebre interna? ¿No? Empieza a salir el escorbuto, por ejemplo, y le echa la culpa al dulce o a la araña, pero en realidad es porque nosotros estamos cargados con esa fiebre interna. También, por ejemplo, nosotros no recomendamos la ducha después del almuerzo, porque el hígado también se enferma. Y ahí ya vienen las fiebres internas. Tantos problemas por una simple ducha que estamos haciendo de noche o tarde-noche. Los dolores articulares y musculares, los golpes, los hematomas. La pregunta que se harán ustedes es cómo se prepara esta arcilla, ¿no? Podemos preparar una pequeña cantidad de acuerdo a lo que se va a usar y se le va echando de a pocos agua. Y se va formando una especie de barro, una especie de un barrito, como una plastilina húmeda, ¿sí? Y eso de ahí lo vamos a echar, por ejemplo, vamos a hacer un emplasto en el estómago. Entonces nos echamos de forma horizontal, nos echamos la arcilla en todo el área del estómago, y ahí nos vamos a quedar hasta que se seque, hasta que ya sea como una especie de tierra seca, así, una arena seca. Y ahí nos quedamos unos 20 minutos más, 30 minutos más, y eso lo vamos haciendo diario, unos 2, 3 días, una semana quizá, y así poco a poco nosotros vamos a ir quitando todas estas problemáticas que tenemos a nivel físico. Y otra también es, por ejemplo, ¿no? Nosotros si tenemos problemas a nivel óseo, enfermedades a nivel óseo, es muy bueno el dejar un vasito de agua, ¿no? Con un par de cucharadas de arcilla y dejarlo toda la noche para que se siente. Cuando ya se siente la arcilla va a quedar como una especie de un agua un poquito marrón, y esa agua nos la tomamos. Nos la tomamos durante una cantidad de días, sin exagerar, claro está, y eso va a aportar unos minerales que van a poder regenerar nuestro sistema óseo y van a poder reforzar. Y hay un sinfín de enfermedades que se puede tratar con la tierra. Ahora, el fuego. Nosotros con el fuego, por ejemplo, es el uso del poder curativo del sol, es conocido desde épocas muy lejanas. El sol, ¿no? Adorado por los egipcios, por los incas. Miren, lo curioso de todo esto, querido público, es de que el fuego es el único elemento que no se contamina. Porque si ustedes se dan cuenta, la tierra se contamina con los pesticidas que le echa el campesino, el agricultor. El agua de igual manera con ese petróleo, con tantas cosas que le echamos, ¿no? Y las mascarillas actualmente que abundan el tecnopor, que gracias a Dios ahora ya han anulado el uso del tecnopor. Y el otro elemento también, el aire también se contamina, ¿no? Con ese dióxido de carbono, con las fábricas, con los autos,
con los incendios, pero el fuego no se puede contaminar. Entonces ese elemento nos va a poder ayudar en muchísimos aspectos a nivel espiritual. Hay una práctica también, se llama la runa Fa. Eso se hace por las mañanas, mirando al oriente, ¿no? Cuando va saliendo el sol. Y uno va a poner las manos, la mano derecha, a la altura de la vista, y la mano izquierda un poco más, unos 30 centímetros más arriba aproximadamente. Y allí va a imaginar cómo esas fuerzas, esa energía que viene del sol de color amarillo, van ingresando por las palmas de nuestras manos. Entonces, va ingresando en nosotros y vamos a decir la siguiente oración. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte. Y vamos a mantralizar Fa, Fe, Fi, Fo y Fu. Y vamos a mantralizar, primero vamos a exhalar todo el oxígeno que tengamos. Lo vaciamos en los pulmones. E inhalamos, llenamos totalmente los pulmones y empezamos. Fa, hasta que totalmente queden vacíos los pulmones. Y otra vez, inhalamos y decimos Fe. Y luego con el Fi, el Fo y el Fu. Y esta práctica nos va a ayudar a usar esas fuerzas del sol, esas fuerzas crísticas, cósmicas, que van a penetrar por las palmas de nuestras manos para ayudarnos en nuestro trabajo espiritual, trabajo psicológico. Y todo esto con el fuego. Y hay un sinfín de más prácticas que es con el fuego. Por eso nosotros no nos cansamos y vamos a hacer una invitación también a los cursos de gnosis, de autoconocimiento. Ahora vamos a entrar con el quinto médico de la naturaleza, que propiamente dicho es la alimentación. Para hablar de alimentación tenemos que hablar primero del Shakti potencial. La pregunta es, ¿qué es el Shakti potencial? El Shakti potencial es una energía cósmica de que se deposita en todos los alimentos y que esta energía nos va a servir para nuestro avance espiritual. Ahora ya vamos a entrar un poco a esto para que me puedan entender. Ahora, los tipos de alimentos son 3. Obviamente son los alimentos, la oxigenación y los pensamientos o impresión. Obviamente no los alimentos, tenemos los alimentos de desayuno, el almuerzo, la cena, lo que es la papa, la yuca, el pollo, el pescado, etc. La oxigenación también, ¿no? El aire, el prana que nosotros tenemos que obtener. Pero también existe el tercer alimento que viene a ser los pensamientos y las impresiones. ¿A qué nos referimos con esto? De que nosotros también nos alimentamos de los pensamientos porque lo que nosotros pensamos en el interior, nosotros en el exterior también lo reflejamos. Si vemos una persona totalmente con pensamientos lujuriosos, si usted se pone a analizar, uno se da cuenta cuando una persona es lujuriosa porque los ojos se le escapan por cualquier lado al ver una dama o algo por el estilo, o en el caso de la dama con el varón. Y las impresiones también nosotros no podemos vivir, por ejemplo, sin impresiones, porque sin alimentos podemos vivir, no sé, 30, 45 días. Sin oxigenación, unos 5 minutos, 6 minutos. Pero sin las impresiones, nosotros no podríamos vivir ningún momento. ¿A qué me refiero con impresiones, por ejemplo? Para que me puedan lograr entender. Las impresiones, si nosotros vamos a tomar un vaso de agua, si ustedes se ponen a analizar, tomar un vaso de agua es extremadamente difícil. Yo les voy a decir por qué. Porque nosotros solamente al pensar y al coger un vaso de agua, nosotros tenemos que como que cerrar una vía de oxigenación para que pueda solamente el agua pasar al sistema digestivo. Pero si nosotros no tuviéramos esa impresión, nuestro cuerpo físico no tendría esta reacción. Entonces nos atoraríamos.
Incluso nos podríamos morir ahogados con el agua. ¿Ve? Entonces, acá nos ponemos a analizar y a reflexionar de cuán importantes son las impresiones. Y las impresiones, ¿cómo se obtienen? ¿No? Mediante los 5 sentidos del cuerpo humano. Ahora vamos a hablar un poco de los alimentos, porque los alimentos también se subcategorizan en 3 aspectos. Primero es los alimentos tamásicos. Los alimentos tamásicos son totalmente dañinos. Esos alimentos no tienen Shakti potencial, no tienen esa energía cósmica que nos va a servir para nuestro trabajo psicológico, nuestro trabajo físico, espiritual. ¿Y qué categorizan o qué engloban estos alimentos tamásicos? Por ejemplo, tenemos las hamburguesas, tenemos los alimentos procesados, tenemos los alimentos con mucho conservante, con preservantes, los alimentos transgénicos. La pregunta es, esa hamburguesa que usualmente comemos en las comidas rápidas, ¿realmente serán de carne? ¿Realmente? La gran pregunta. Los alimentos procesados, los enlatados, esos atunes, lamentablemente, si uno tuviera la oportunidad de trabajar en esas envasadoras de atún, he conocido gente de que ha trabajado y al momento de salir de estas empresas, lo primero que quiere hacer es dejar de comer atún, por ejemplo. Obviamente hay atunes de muy mala calidad y hay atunes muy pocos, pero que sí, digamos, pasan su prueba de calidad correctamente. Vamos a hablar un poco también de los conservantes, los preservantes. Si nosotros nos ponemos a estudiar un poco ese tema, la información que hay en Internet sobre los conservantes es abismal. Y lo curioso es de que allí claramente nos dicen que los conservantes en exceso da cáncer, esa malformación de células. Ahora la pregunta es, ¿realmente comemos puros alimentos con conservantes? ¿A qué me refiero, no? Gaseosas, esos tan conocidos jugos de fruta que duran 2, 3 años. ¿Ve? Entonces, todos esos alimentos que tienen preservantes y conservantes, yo digamos que se pueden consumir de vez en cuando la situación la amerita, pero no es recomendable hacerlo siempre. Y los alimentos transgénicos, esos que son manipulados genéticamente, por ejemplo, lo vemos en el mercado, ¿no? Vemos la uva sin pepa, ¿no? La mandarina sin pepa. Les hago la pregunta, ¿usted cree que esto es normal? ¿Cuándo se ha visto que una fruta no tenga pepa? ¿Cómo se supone que se va a poder volver a reproducir esa fruta, esa planta? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que incluso son manipulados genéticamente para que siempre se vean bonitas, ¿no? Por ejemplo, hay las manzanas que las enceran. He tenido la oportunidad de comprobar una manzana, esas rojitas, de que tenerla ahí en la intemperie alrededor de 3 meses y seguía igual. Que ni las moscas ni los pajaritos lo querían, curiosamente. Pero si elegimos esas manzanas feitas que están en el mercado, que nadie las compra, nadie las mira, uno la pone a la intemperie y al otro día ya los gusanitos, la mosca, los pajaritos lo están picoteando. Porque la naturaleza es tan sabia de que los animalitos saben qué alimento elegir. Por eso todos los pajaritos eligen la fruta de la misma planta. Pero no eligen, por ejemplo, picotear la fruta que está ahí en los supermercados, que se ve tan bonita, ¿no? Que llama la atención. Pero realmente son muy, muy dañinos al cuerpo físico. Luego tenemos la categoría de los rayásicos. Tiene menos Shakti potencial. Digamos un 50, 60, 40% de Shakti potencial. Acá entran ya los alimentos que están muy fríos o muy, muy calientes. Por ejemplo, también tenemos los helados, los alimentos muy, muy picantes, o los que son muy, muy salados o muy dulces. Esos alimentos son, digamos, los extremos, ¿no?
si uno se puede analizar los extremos, y siempre acá decimos en la cultura gnóstica que los extremos son malos, nosotros tenemos que saber vivir en el momento y en el equilibrio. Nosotros no podemos abusar, no sé, acá en Perú se come mucho el ají, ¿no? El rocoto. No podemos abusar de eso. Tenemos que saber. Y así también lo mismo, por ejemplo, si tenemos un almuerzo, nosotros tenemos que esperar que se enfríe un poco. Lamentablemente, por ese gran defecto de la gula, nosotros no esperamos quizá. Y eso afecta también a la boca del estómago, todo lo que es la garganta, también eso daña, ¿no? Porque son alimentos muy, muy fríos o muy, muy calientes. Tenemos que saber usar mucho la lógica y el criterio en nuestra alimentación. Luego tenemos los sádvicos. Son alimentos con el Shakti potencial necesario que nosotros necesitamos, valga la redundancia. Nos ayudará en nuestro trabajo espiritual. Estos son los alimentos que nosotros realmente recomendamos. Tenemos la verdura, la fruta, las menestras, una quina, una kiwicha, una yuca. Pero hay que saber también elegir qué papa o qué yuca o qué pescado vamos a ingerir. Tenemos que siempre prevalecer y elegir los alimentos orgánicos. Esos que lamentablemente el común de la gente lo ve y no lo quiere comprar bajo ningún motivo, porque se ven chiquititos, feitos, ¿no? Esa papita que no se ve tan grande, esa zanahoria que no son inmensas, bonitas, ¿no? Pero lo curioso es que nosotros tenemos que optar por eso, porque allí se encuentra realmente esa energía cósmica que nosotros necesitamos para nuestro trabajo espiritual. Siempre hay que tratar de procurar eso. Si tenemos la oportunidad de tener nuestra huerta casera en nuestra casa, tengamos esa dicha y sembremos nuestro propio alimento. Sembremos unos tomatitos, unos ajos, unas papitas, una cebolla, nuestro propio ají inclusive, ¿no? Pero sin exceder. Nosotros siempre tenemos que saber cultivar nuestro propio alimento, porque si ustedes se ponen a analizar, de allí venimos. Nuestros antepasados realmente se han dedicado la mayoría a la agricultura, ¿no? Por eso todos nuestros abuelos siempre tienen esas hectáreas, ¿no? de chacra, de campo. Y es lo que nosotros tenemos que aspirar también a tener. Lamentablemente nos volvemos tan citadinos de que hay gente que no le gusta el campo. Le dicen, vámonos al campo quizá a sembrar algo, a poder arreglar quizá la tierra un poco, tenemos que buscar la tierra. Pero la gente se podría decir incluso que no quiere ver ni en pintura, coloquialmente dicho, de que no quiere volver al campo. Le gusta mucho la comodidad. Y es algo que quizá no podemos condenar, pero es algo que nos recomendamos. Ahora vamos a hablar de las plantas. El sexto médico de la naturaleza. Para hablar de las plantas tenemos que hablar un poco también de la elementoterapia, que constituye la más práctica revelación que la humanidad haya podido tener. Para que me puedan entender, quizá ya muchas personas en algún momento ya han recibido algunos temas de curso de autoconocimiento, pero los que no se les va a explicar un poco. Si bien es cierto, nosotros tenemos una esencia, un alma, un pedacito de alma, las plantas también. Y esas plantas se le llama, sus esencias, su alma de las plantas se llaman elementales, por eso la elementoterapia. Y nosotros tenemos que integrarnos con las plantas, tenemos que aprender a convivir con ellas. Nosotros lamentablemente caemos, ¿no? en la ignorancia de que vemos una planta por ahí que está creciendo y en vez de cortarlo, de un poquitito su rama, de ponerlo bien bonito, acomodarlo con una ramita, quizá una pitita, de frente cortamos de raíz y la matamos. Pero realmente las plantas a nosotros nos ven como hermanos mayores y por eso ellas viven para servirnos y también nosotros también de alguna manera tenemos que servirles a ellas para su evolución de ellas, de las plantitas. Y ellas siempre nos van a ayudar de alguna manera. Por ejemplo, ¿no?
nosotros tenemos una planta de paico o de muña. Este beneficio nos va a abarcar la zona del estómago. Nosotros podemos curarnos de gases, de dolores de estómago, de cólicos, con la muña y el paico, por ejemplo. La caléndula, la hoja de la caléndula, sirve mucho como desinflamante. La cola de caballo también abarca la zona del riñón. El chancapiedra también, la chancapiedra también ayuda muchísimo con los cálculos renales, que lamentablemente el común de la gente tiene eso porque no sabe tomar agua. El boldo ayuda muchísimo también con el hígado. A todas esas personas que lamentablemente han abusado de esas sustancias nocivas, ¿no? Como lo que es el alcohol. Se le recomienda mucho regenerar su hígado con el boldo, por ejemplo. El eucalipto es muy común con el matico, ¿no? Por ejemplo, en la zona de los pulmones en estos tiempos de pandemia. Es algo que se recomienda muchísimo también, nosotros hacer baños también de vapor con el eucalipto para poder nosotros purificar y abrir todas esas zonas de los pulmones. También tenemos, por ejemplo, el nopal, ¿no? O la penca, que actualmente ya se está haciendo muy común a nivel nacional. Esta penca de tuna tiene beneficios muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la gastritis, desinflamante de la próstata, previene el cáncer, lo que es también regulariza los niveles de azúcar en la sangre, y un sinfín de beneficios, ¿no? Porque también tenemos las rosas. La magia de las rosas, por ejemplo, nos ayuda a las penas morales, al sentimentalismo. Hay un sinfín de prácticas que nosotros podemos emplear para poder curarnos con las plantas, con los beneficios. Y ahí podemos hablar un sinfín de cosas. Y el último, el séptimo médico de la naturaleza, pero no menos importante, es el descanso. La pregunta, ¿por qué es tan importante el descanso, no? El buen descanso tiene una íntima relación con nuestra glándula pineal, querido público, debido a que a menor luz esta glándula segregará melatonina. La melatonina, esta hormona del sueño. Pero para empezar, nosotros tenemos un ciclo circadiano interno, que también se le conoce como el reloj interno. Hay una recomendación que se le puede hacer a nivel personal, que cuando una persona, digamos, está en Sudamérica y viaja para Europa, uno tiene que quitarse los zapatos y irse al campo automáticamente. Allí uno va como que regular nuestro ciclo circadiano, ese reloj interno. Entonces ya no vamos a sufrir de ese mal descanso que usualmente tenemos. El descanso tiene esa íntima relación con la glándula pineal. Y la glándula pineal está relacionada con el sueño. Pero lo curioso de que también esa glándula está muy relacionado con lo que es el avance espiritual. Aquellas personas de que abusan de sus energías, que las malgastan, atrofian esta glándula y por ende también ya pierden esa capacidad de sueño. Hay personas muy jóvenes de que ya pierden eso, sufren de lo que es el insomnio. Jóvenes de 25, 30, 35 años con insomnio. Obviamente también ahí entra mucho el abuso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, nosotros no recomendamos tener en la habitación de descanso un televisor, por ejemplo, o dormir muy cerca al teléfono celular. Ahora ya, bueno, el celular lamentablemente es tan necesario que todos debemos de tenerlo porque, bueno, ahí tenemos la forma de comunicarnos, de anotar cosas, incluso nuestra alarma, pero hay que saber usar sabiamente toda esta tecnología y usarlo a nuestro beneficio. Entonces lo recomendable, por ejemplo, es, después de descansar, obviamente no tener el televisor en la alcoba, pero si tenemos el teléfono celular, ponerlo en modo avión, aprovechar esa ventaja, para que esa radiación no nos exponga a nosotros, entonces podamos descansar mejor. También, por ejemplo, acá también entra esa concatenación con los alimentos. Tenemos que saber alimentarnos. Nosotros no podemos, por ejemplo, ingerir los ácidos después del almuerzo, porque va a fermentar todos los alimentos que se están ingiriendo durante todo el día. De allí nace ya el cáncer del colon, por ejemplo.
Nosotros no podemos combinar las frutas dulces con las ácidas tampoco. También se fermenta. No podemos combinar dos tipos de proteínas juntas. Por ejemplo, el huevo con el queso y la carne es totalmente desastroso para el sistema digestivo. Y lamentablemente no tenemos esa cultura, ¿no?, de alimentación, de saber alimentarnos, porque si la tuviéramos, el nivel de cáncer a nivel nacional o mundial bajaría muchísimo. Y bueno, para sin irnos más allá, nosotros tenemos que saber alimentarnos. Nuestra cena, tratar de hacerlo al máximo 7:30 de la noche, 7:30, para que a las 10 de la noche ya estemos descansando plácidamente y tranquilos con el estómago prácticamente vacío. Y también tenemos que acostumbrarnos a volver a ser como antes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos que tratar de acomodar nuestro horario de sueño, por ejemplo, ¿no? Dormir máximo 10:30 de la noche, máximo, para poder despertarnos, no sé, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, que es una hora propicia para poder recibir el prana. ¿Y por qué les decimos de que tratemos de dormir máximo 10? Porque en el rango de 9 a medianoche, nosotros segregamos una sustancia de que a nosotros nos va a permitir reparar el cuerpo físico y por ende el cuerpo vital. O mejor dicho, el cuerpo vital para que por ende después se repare el cuerpo físico. Por eso es el motivo de que nosotros tenemos que cuidar. Porque si nosotros realmente sabemos descansar, esto va a prevenir un sinfín de enfermedades. Por ejemplo, tenemos también los beneficios de un buen descanso, que mejora la memoria y aumenta la creatividad. Por eso no es recomendable en lo absoluto, ¿no?, pasar mala noche. Esas fiestas que son al anochecer, que van hasta el amanecer, no se recomiendan, ¿no? También ayuda a perder peso, la regeneración ósea y muscular. Por ejemplo, las personas que están acostumbradas a hacer ejercicios diariamente o interdiariamente, saben de que tienen que descansar bien, porque allí sus músculos se van a reparar. Obviamente ellos no lo ven de un aspecto espiritual, ¿no? Ellos lo ven más que todo de un aspecto físico. Y si quieren aumentar sus músculos, ¿no? Entonces el músculo se regenera y al momento de regenerarse forma una capa encima de otra y allí nace el crecimiento muscular. Luego está esa protección, ¿no?, que protege al corazón. Y sabemos que el corazón prácticamente es el órgano más importante, ¿no?, del cuerpo humano. Y también reduce la depresión. Porque el insomnio, lamentablemente, está muy relacionado con lo que es la depresión. Es una enfermedad que está matando a nivel global a muchísimas personas. Y lo curioso es que no todas las personas saben valorar este aspecto emocional, psicológico de cada uno. No lo saben. Entonces, la pregunta es, ¿dónde yace o dónde está radicando la depresión? Y también podemos mencionar acá la ansiedad. Si uno se pone a analizar, la depresión está siempre en el pasado. Porque aquella persona depresiva es aquella que está pensando de ¿por qué me equivoqué en esto? ¿Por qué me dejó mi novia, mi novio? Si yo hubiera hecho mejor esto, yo quizá tuviera el mismo trabajo. Y está sufriendo por algo que ya pasó y jamás va a poder cambiar. Si lo vemos de esta perspectiva es absurdo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la ansiedad. Porque la ansiedad, ¿dónde radica? En el futuro. Y nosotros, si vivimos también ahí mentalmente, psicológicamente y emocionalmente en el futuro, vamos a sufrir de ansiedad. Nosotros ni siquiera sabemos de que si vamos a despertar vivos el día de mañana y estamos sufriendo por eso. Entonces, aquí ya nace, ¿no?, lo que nos enseña la gran cultura gnóstica, que es saber vivir en el aquí y el ahora, en el presente. Porque en el equilibrio está la clave
de la sanación de todos nuestros males. Ya dados los 7 médicos de la naturaleza, tenemos que hacer mención a los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ustedes se preguntarán, ¿a qué 3 factores de la revolución de la conciencia se refiere? El primero de ellos es morir. Ustedes se preguntarán, ¿morir físicamente? ¿Qué estará hablando el instructor gnóstico? Pero en realidad hace mención a esa muerte psicológica. O sea, a la no reacción. Si nosotros toda nuestra vida hemos sido unos iracundos y en algún momento de nuestra vida hemos dicho y hemos decidido ya no serlo más, entonces no reaccionamos a cada evento que suscita para que pueda florecer esa ira que cargamos dentro. Cuando no reaccionamos, nosotros estamos muriendo psicológicamente. Y esta muerte psicológica se concatena con el nacimiento. ¿Y a qué se refiere con el nacimiento, con el nacer? Esto hace énfasis a ese nacimiento de virtudes. Si antes éramos una persona totalmente que generaban odio, o una persona muy impaciente, digamos, y morimos psicológicamente en la impaciencia, por lógica nosotros vamos a nacer en la paciencia. Y ya vemos allí de que ya estamos empleando 2 factores de la revolución de la conciencia. Ahora, Jesús el Cristo, Él nos enseñó estos 3 factores de la revolución de la conciencia, pero más denotó el tercero, que es el sacrificio por la humanidad. Él sacrificó su propio cuerpo físico y su vida por nosotros, para enseñarnos el camino. Y ese sacrificio de la humanidad, por la humanidad, hace énfasis a que nosotros tenemos que servir, ¿no? Hay una máxima: que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros tenemos que servir al de arriba y al de abajo. ¿A qué hago énfasis en esto? ¿O a qué me refiero? Les dije que en las plantas ellos estaban catalogados como nuestros hermanos menores, y ellos nos veían a nosotros como hermanos mayores. De igual manera, nosotros también tenemos que servir quizás al animalito que está sufriendo en la calle, que no tiene dónde dormir, que no tiene dónde tomar agua, dónde comer. Lo mismo con las plantas. Y así, ayudar también a nuestro prójimo. Si nosotros queremos ser curados, primero también tenemos que vestir al desnudo. ¿Sí? Nosotros tenemos que sacrificarnos por la humanidad. Pero no nos vayamos al extremo, por favor, sino hay que usar la lógica en estos 3 factores de la revolución de la conciencia. Bueno, ya culminada la conferencia, después de haber escuchado esta formidable exposición, queremos agradecerles de corazón por su presencia, que a través de este medio se conectaron de diferentes partes del país, como también a nivel internacional, como lo es Argentina, como lo es Bolivia, Chile, España, Uruguay, Paraguay, etc. Deseando que estas reflexiones las lleven a cada uno de ustedes a querer profundizar aún más en este tipo de saber que estamos completamente seguros podrá cambiar su vida. Del modo en que ya está cambiando la vida de muchos. En tal sentido, les invitamos a inscribirse al curso de Gnosis. Aquí encontrarán el link de inscripción. La cultura gnóstica del Perú, AGEACAC, agradece a todo el público en general y a mi persona por la instrucción ya dada, por la gentileza y tan bella conferencia, como también todo el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú por hacer posible estas transmisiones. Antes de despedirnos, queremos recordarles que mañana, el día lunes, a las 7 de la noche, se estará dando inicio
a un nuevo curso de Gnosis a nivel nacional. Por este mismo canal de YouTube Gnosis Perú y Facebook Live.